Kant nació en 1724 y murió en 1804. Fue un filósofo alemán considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. Nació de Königsberg el 22 de abril de 1724. Kant se educó en el Collegium Fridericianum y en la Universidad de Königsberg. En la escuela estudió sobre todos los clásicos de la universidad. Buenos días, yo les voy a hablar sobre un filósofo que fue muy conocido en su tiempo llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant nació en 1724 y murió en 1804. Fue un filósofo alemán considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. Nacido en Königsberg el 22 de abril de 1724. Kant se educó en el Collegium Fridericianum y en la Universidad de Königsberg. En la escuela estudió sobre todo a los clásicos y en la universidad, física y matemáticas. Tras la muerte de su padre, tuvo que abandonar sus estudios universitarios y ganarse la vida como tutor privado. En 1755 ayudó por un amigo, reanudó sus estudios y obtuvo el doctorado. Después enseñó en la universidad durante 15 años y dio conferencias primero de ciencia y matemáticas para llegar de forma paulatina a disertar sobre casi todas las ramas de la filosofía. La filosofía de Kant era muy peculiar a la de algunos otros filósofos. Por ejemplo, la piedra angular de la filosofía de Kant, a veces llamada filosofía crítica, está recogida en su Crítica de la razón pura, en la que examinó las bases del conocimiento humano y creó una epistemología. La filosofía de Kant era muy peculiar a la de otros filósofos. La piedra angular de la filosofía de Kant, a veces llamada filosofía crítica, está recogida en su Crítica de la razón pura, en la que examinó las bases del conocimiento humano y creó una epistemología individual. Al igual que los primeros filósofos, Kant diferenciaba los modos de pensar en proposiciones analíticas y sintéticas. Una proposición analítica es aquella en la que el predicado está contenido en el sujeto, como en la afirmación, las casas negras son casas. La verdad de este tipo de proposiciones es evidente porque afirmar lo contrario supondría plantear una proposición contradictoria. Tales proposiciones son llamadas analíticas porque la verdad se descubre por el análisis del concepto en sí mismo. Las proposiciones, según Kant, pueden ser divididas también en otros dos tipos, empírica o a posteriori y a priori. Las proposiciones empíricas dependen tan solo de percepción, pero las proposiciones a priori tienen una validez esencial y no se basan en tal percepción. La diferencia entre estos dos tipos de proposiciones puede ser ilustrada por la empírica, la que resulta posible formular juicios sintéticos a priori. Esta proposición filosófica es conocida como trascendentalismo. El explicar cómo es posible este tipo de juicios, Kant consideraba los objetos del mundo material como incognoscibles. Física de la ética, Kant describe su sistema ético basado en la idea de que la razón es la autoridad última de la moral. Afirmaba en sus páginas que los actos de cualquier clase han de ser emprendidos desde un sentido del deber que dictase la razón, y que ningún acto realizado por conveniencia o solo por obediencia a la ley o costumbre puede considerarse como moral. Las ideas éticas de Kant son el resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo. Como manifestó en su Crítica de la razón práctica en 1788, no consideraba esta libertad como la libertad no sometida a las leyes, como en la anarquía, sino más bien como la libertad del gobierno de sí mismo, la libertad para obedecer en conciencia a las leyes del universo, como se revelan por la razón. Creía que el bienestar de cada individuo sería considerado en sentido estricto como un fin en sí mismo, y que el mundo progresaba hacia una sociedad ideal donde la razón obligaría a todo legislador a crear sus leyes, de tal manera que pudieran haber nacido de la voluntad única de un pueblo entero, y a considerar todo sujeto en la medida en que desea ser un ciudadano. Partiendo del principio de si ha estado de acuerdo con esta voluntad, en su tratado La Paz Perpetua, Kant aboga por el establecimiento de una federación mundial de estados republicanos. Kant ha tenido mayor influencia que ningún otro filósofo de la era moderna. La filosofía kantiana, y en especial como la desarrolló el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, estableció los conocimientos sobre el método dialéctico utilizado por Hegel como por Karl Marx fue un desarrollo del método de razonamiento articulado por antinomías que Kant aplicó. El filósofo alemán Johann Fichte, alumno de Kant, rechazó la división del mundo de su maestro en partes objetivas y subjetivas, y elaboró una filosofía idealista que también influyó
de una forma notable en los socialistas del siglo XIX. Entre otros escritos de Kant figuran prolegómenos a toda metafísica futura, principios metafísicos de la filosofía natural, crítica del juicio y la religión dentro de dos límites de la razón pura. Gracias. Esta ha sido mi presentación del filósofo Immanuel Kant, que destacó mucho en la historia de la filosofía.